Pues saludos a todos nuestros asistentes. Les doy una cordial bienvenida. Soy el doctor Arturo González, médico de siniestros y responsable del programa de salud a distancia que Áncora ha implementado con la intención de proporcionar información médica oportuna, veraz y actualizada en temas médicos. Esto a partir de ponentes invitados expertos en cada una de estas áreas. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Marco Porras Méndez. Él es médico internista con su especialidad en medicina crítica y terapia intensiva, fundador del equipo Metamedic. Él es médico activo en hospitales de Grupo Ángeles y Star Médica principalmente. Él se caracteriza por dar atención activa de primer nivel, de alto nivel, a pacientes con COVID-19 desde la sala de terapia intensiva. Es un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros, doctor Marco Porras. Muchas gracias por su participación. Les recuerdo a todos nuestros asistentes que esta sesión será grabada en vivo y ustedes la podrán encontrar a partir de 72 horas de su término en nuestra página en internet, ancora.com.mx, así como en nuestro canal en YouTube, Áncora MX. Les invito a visualizar nuestro contenido. Les comento que usted puede compartirnos sus dudas y comentarios a través de la sección de preguntas y respuestas localizada en el borde inferior de su pantalla y al final de la sesión se le dará respuesta directa. Pues sin más por el momento, dejo los micrófonos al doctor Marco Porras e iniciamos la sesión del día de hoy, titulada COVID-19 desde la sala de terapia intensiva. Adelante, doctor. Bien, bueno, pues, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí nuevamente con ustedes. Y antes que nada me pongo a sus órdenes y deseo que todos se encuentren bien. Esta presentación la formó, la armamos con las preguntas que se han planteado dentro del gremio médico, fuera del gremio médico, las dudas comunes, las dudas que más prevalecen, y a través de las preguntas seleccionamos cuáles podrían ser las más útiles, y fue así como empezamos a contestarlas y ponerlas en forma de presentación de manera más ordenada. Sin embargo, bueno, ya sé que al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, las cuales espero haya muchas, y las cuales con todo gusto responderé. Vamos a empezar con la primera pregunta que se ha hecho, y es cómo se vive la batalla contra el COVID en la unidad de terapia intensiva. Los pacientes con COVID, cuando llegan a la unidad de cuidados críticos, a la unidad de terapia intensiva, es una realidad que cuando llegan ahí sabemos que son pacientes que ya han venido con todos los intentos de tratamiento o han evolucionado no como se esperaría, y pues es el último chance, ¿no? Es la última parte donde se le puede mejorar, restablecer función, buscar que tenga calidad de vida, sobrevive bien, y eso es lo que pues pone mucho peso encima, ¿no? Pone mucho peso encima, mucha responsabilidad. Nos han preguntado también cómo es una unidad de terapia intensiva. Pueden estar acomodados físicamente de diferente manera. Una unidad de terapia intensiva está generalmente conformada por una central de enfermería donde desde ahí se monitorizan cada uno de los monitores de los cubículos o camas de donde están divididos los pacientes. Generalmente es un paciente, así debe ser, un paciente por cada cubículo, cada cama. Muy similar a como ven en esa foto. Puede variar cómo se acomodan los monitores, las bombas de infusión, el ventilador mecánico o respirador, que como también mucho se le conoce. Los ruidos que ahí se escuchan, generalmente se buscan que sean lugares sin tanto ruido, que se mantenga el mayor silencio posible. Hay muchos ruidos incómodos también, las alarmas de los monitores, las alarmas de los respiradores, el abrir y cerrar de las llaves del agua para lavarse las manos,
pero generalmente se busca y se trata de que así se mantenga, diferente a como, no sé, quizás lo vemos en películas o tenemos la idea de que en la unidad de terapia intensiva hay mucho relajo, ¿no? Como en una unidad de urgencias generalmente no es así. Aquí se cambia con la conformación, el quehacer habitual de una unidad de terapia intensiva por las medidas de protección que buscamos tener y cuidar no solamente como personal de salud, cuidar a los pacientes, cuidar a otros pacientes dentro de la unidad de terapia intensiva para evitar contagios, ¿no? Evitar contagios de pacientes con estos nuevos cuadros o nueva enfermedad de coronavirus. Ha llegado a cambiar, como les digo, toda la conformación y el quehacer de la terapia intensiva. Muchas veces las indicaciones entre médicos, enfermeras, entre el personal que labora ahí, por estar todos cubiertos, limita mucho el entendimiento, la comunicación de las indicaciones médicas, ¿no?, que se dan para lo que se va a ejecutar con un paciente, y eso pues tiene que ponerte más en alerta porque son pacientes que se pueden poner en riesgo por captar mal una indicación, ¿no? Hasta ese punto llega todo lo diferente que se hace en la terapia intensiva cuando se trata de una terapia intensiva con pacientes de alta contagiosidad como son los pacientes con COVID-19. La que sigue, por favor. Bien, otra pregunta, y esta es una pregunta muy buena, muy útil. ¿Por qué llega una persona infectada por COVID-19 a la unidad de terapia intensiva? Generalmente, algo ya les dije al principio, que es la falla respiratoria. La falla respiratoria, obviamente, es la falla de todos los órganos y partes del cuerpo que involucran la respiración, es decir, abastecer al cuerpo de oxígeno. Y no nada más del sistema respiratorio, sino de cualquier otro órgano vital. Muchos pacientes, no es raro que además de la falla respiratoria tengan falla del corazón, tengan a su vez falla de los riñones. Los pacientes más graves, los pacientes con estados hiperinflamatorios, que empiezan a formar coágulos en varias partes del cuerpo, son pacientes que tienen fallas de varios órganos, falla del hígado, falla del sistema nervioso central, algún trombo en el cerebro. Generalmente por eso llegan estos pacientes donde requieren mayor monitorización y vigilancia minuto a minuto, mediciones de todas las constantes vitales, requerimiento de estudios de laboratorio constantemente, que a lo mejor un paciente no tan grave se puede atender fuera de la terapia intensiva sin ese requerimiento de estar tan de cerca. Y bueno, también ahí viene inestabilidad hemodinámica, que es la falla de todo el sistema cardíaco, sistema vascular, vasos sanguíneos, que se encargan de llevar sangre a todo el cuerpo. La que sigue, por favor. Como se los dije al principio también, ha cambiado mucho los esquemas, la percepción de cada uno de los pacientes, de la evolución de cada uno de los pacientes, o cómo teníamos perfilados a la mayoría de los pacientes con COVID-19. Medicamentos se han probado muchos, se han quedado muy pocos, por decir que al día de hoy son contados los medicamentos que pueden ayudar y no para todos los pacientes con COVID-19. Pero bueno, en la terapia intensiva se trata de sustituir la función del órgano que esté fallando, bien, sustituir, poner en reposo el órgano que se tenga que poner en reposo. En el caso de los pulmones, tratas de que mucho tenemos el mensaje, se tiene el mensaje de que contar con un respirador mecánico, como aparece aquí en uno de los videos, es la salvación, ¿no?, de un paciente con COVID-19 grave que tiene falla respiratoria, pero no es así. Realmente un paciente que requiere conectarse a un respirador mecánico, un ventilador mecánico, es un paciente que tienes que cuidar mucho más sus pulmones, ¿bien? Y ahí es donde poner en reposo al sistema respiratorio lo tienes que hacer con extremo cuidado, porque si no, pues lejos de ayudar a un paciente, lo puedes deteriorar, lo puedes empeorar. Bien.
Los pacientes se pueden someter a sesiones de hemodiálisis para sustituir la función renal, requieren medicamentos para sustituir la función del corazón, así se hace, elevar la presión arterial para mantener el riego sanguíneo, es ver qué órgano es el que requiere la intervención de un intensivista y de todo el equipo de la terapia intensiva, y es como se trata el COVID en la unidad de terapia intensiva. Bien, ok. La pregunta de si se recuperan los pacientes por COVID-19 en la unidad de terapia intensiva, sí se recuperan. La idea es esa, que los pacientes con COVID-19 que estuvieron muy graves no nada más sobrevivan al estado de gravedad y a la enfermedad, sino que sobrevivan, salgan adelante con la mejor calidad de vida y en adelante, que reciban rehabilitación. No se trata nada más de sobrevivir, ¿no? Se trata de que cuando recuperen o regresen a estabilidad de todo el cuerpo, lo hagan en las mejores condiciones. Muchos pacientes presentan secuelas irreversibles, sí, sin duda alguna, secuelas que se pueden rehabilitar, muchas sí, muchas no, pero es cierto, una vez que un paciente logras poner en estabilidad cada uno de los órganos que falla, al menos en estabilidad, hablando de fuera del riesgo que al fallar más pongan en riesgo la vida y la función de los demás órganos, es cierto que un paciente se puede recuperar. Hay muchos salen adelante. Tenemos aquí el video, el testimonio de una persona, un paciente de los más graves que hemos tenido, con prácticamente todas las complicaciones que un paciente con COVID-19 grave puede presentar en la unidad de terapia intensiva. Salió caminando después de más de un mes de estancia, pero al día de hoy recuperó sus actividades laborales, su vida, cercano al 90-100% de como lo venía haciendo antes. Evidentemente continuando su rehabilitación, continuando las indicaciones que se le dan al alta, cuidándose por el riesgo de recontagio, aunque haya pasado por un cuadro muy grave y haya formado anticuerpos, al día de hoy tiene riesgo de recontagio, pero los pacientes se pueden recuperar sin duda alguna. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué se siente estar frente a frente al COVID-19? Es difícil, como se los dije en una de las preguntas anteriores, el maniobrar no es igual en una unidad de terapia intensiva convencional a cómo se lleva a cabo con los pacientes infectocontagiosos de este tipo, de esta magnitud. A propósito, las imágenes de la presentación se ven borrosas porque es así. Por muy buen equipo de protección que tengas, siempre es incómodo. Como les decía, no se escucha igual lo que se habla entre el personal, no se puede ver igual con la misma nitidez. Los monitores muchas veces te tienes que acercar mucho. Si el equipo con el que cuentas no es el mejor y se empaña el visor, se empaña lo que tengas para protección en los ojos o de toda la cara. Hay máscaras antigas de muy buena calidad, pero después de 4 horas, de varias horas de uso, se puede llegar a perder la calidad de cómo ves la agudeza, de cómo ves todo dentro del lugar donde te encuentras. Y obviamente para revisar, explorar clínicamente a un paciente también se vuelve difícil, se vuelve incómodo. A eso sumarle, siempre está el miedo, no porque nos hayamos habituado, acostumbrado, porque a lo mejor es una mala palabra, se podría prestar a creer que uno se confía, pero es con el paso del tiempo, el temor a acercarte a un paciente, el riesgo de contagiarte es menor con el paso del tiempo, sí, pero siempre es una preocupación más, ¿no? Y eso puede llegar a complicar, hacer más dificultosa la atención de un paciente con COVID-19 y eso es lo que se siente. La que sigue, por favor. Se infecta al personal que atiende a las personas con COVID-19 en la unidad de terapia intensiva.
sí, si se infectan, no es el único lugar, eso debe quedar muy claro, no es el único lugar donde el personal de salud nos podemos contagiar. Muchas veces, si vemos puntos a favor, puntos en contra, estando ahí con un paciente que ya está diagnosticado, que ya sabes que es un área de alta exposición, es difícil que se te permita, que tú te lo permitas y que el resto del equipo te permita que te descuides, ¿no? Eso eh, hasta cierto punto te da un buen rango, mucho más margen de seguridad para evitar un contagio, o sea, extremas precauciones. Es cierto, mucha gente también dentro de una unidad de atención a pacientes, sea la unidad de terapia intensiva o fuera de la terapia intensiva, pero con muchos pacientes concentrados con COVID-19, la fatiga hace que te descuides, que te quites un rato el equipo, te cansas. Hay quien eh, cae en exceso de confianza creyendo que no se ha contagiado, no logra identificar cuáles son los puntos donde se puede contagiar, y a eso me refiero con exceso de confianza, y es donde sí se pueden poner en riesgo, y es donde creo que la mayoría de las personas o de los trabajadores de la salud en áreas de salud se contagian. Y bueno, la exposición sostenida, eso se ha estudiado mucho, si estarte exponiendo constantemente, aunque estés todo cubierto, protegido, te lleve al riesgo de contagiarte, puede ser, pero no es el mecanismo más habitual ni el mecanismo que se esperaría como principal medida de contagio, vía de contagio. Bien, no por ver 100, 120 pacientes en un día con COVID-19 protegido, no por eso, por ser muchos pacientes te vas a contagiar como trabajador de la salud. Más bien serían los otros puntos que tocamos. En la que sigue, por favor. Bueno, también la pregunta es si ya aprendimos a pelear contra la infección por COVID-19 en la UTI. Hemos aprendido mucho, yo creo que no lo suficiente, todavía no. Desafortunadamente la presentación de la infección no es únicamente la parte de infectarte y tener que combatir a un virus, sino todas las consecuencias a, a todos los niveles, en todos los órganos, todos los sistemas, porque así es, así se comporta, así se puede comportar este virus en su forma de infección, ya causando contagio en un cuerpo humano, y en diferentes magnitudes de gravedad. Bien, eso es lo que hace que sí nos haya enseñado mucho, pero no estamos todavía con el conocimiento suficiente para poder decir que ya aprendimos a pelear bien contra el COVID-19. Nos falta mucho, diario se aprende, diario cada paciente, uno pensaría que ya los puede perfilar bien a los pacientes, pero no es así, cada paciente te enseña algo nuevo. Bueno, preguntan aquí también por qué se intuba a un paciente por COVID-19. Los pacientes se pueden intubar porque se tienen que intubar, o se pueden intubar por decisiones quizás no de la manera más adecuada, cuando el clínico, la persona que se encarga de esos pacientes, toma la decisión. Muchas veces el ver un nivel de oxigenación muy bajo te lleva como médico a la desesperación de intubarlos o de luego conectarlos al respirador, ponerlos en reposo, pero como se los dije al principio, conectar al respirador o intubar a un paciente y sustituir la función respiratoria a través de un ventilador mecánico en gravedad lo aumenta sin duda alguna, y el requerimiento de un paciente, la dificultad para que salga adelante una vez estando intubado, la dificultad aumenta. Bien, y es donde quizás valorando bien un paciente con un poco de más calma, consensuándolo con el resto del equipo que atiende en ese momento, hay muchos pacientes que quizás no se tendrían que intubar y pudieran llevarse sin la intubación, esperando que mejoren. Existe la otra vertiente, hay pacientes que se tenían que intubar desde horas antes de que se toma la decisión, y cuando ya por fin se procede a la intubación,
se cuenta como es una intubación tardía con mucho menor posibilidad de éxito, bien, para poder después sacarlo del respirador, quitarle el tubo y que siga su recuperación. Al principio muchos pacientes, para que no estuvieran esparciendo aerosol, es decir, exhalando y llevando al medio donde se encuentra el personal de salud, gotas que pueden contagiar, gotas de la respiración que pueden contagiar, pues se optaba por muchas veces intubarlos y así protegerse todos, ¿no? Fue muy al principio, eso hoy en día es algo que nos ha enseñado el COVID, ya sabes quién sí, por su forma de respirar, cómo protegerlos, cómo proteger al resto de personal sin tenerlos que intubar, es algo que también nos ha enseñado mucho, creo que eso sí, al día de hoy podríamos saber quién sí, quién no. Y bueno, hay pacientes que los intubas de la manera más temprana, es decir, de la manera más programada, por así decirlo, porque una intubación es un procedimiento fuera de paciente que se va a anestesiar para una cirugía. Estamos hablando de pacientes en terapia intensiva, con la mayor antelación posible. Hay pacientes que sabes que se van a intubar y lo haces, si te ibas a esperar 1 o 2 horas, lo haces más bien 1 o 2 horas antes para no tener que esperar a que el paciente llegue a máxima gravedad. Cuando ya estás seguro que va para allá, lo intubas antes y le ayudas mucho a un paciente. La que sigue, por favor. Bueno, ¿por qué no sobreviven los pacientes con COVID-19? ¿Qué los mata? El punto número 1 es muy importante y es el diagnóstico tardío. Pareciera mentira, pero al día de hoy todavía hay muchos pacientes con más síntomas claros de la enfermedad y se sigue buscando otros diagnósticos, bronquitis aguda, sinusitis, los pacientes que tienen manifestaciones del tubo digestivo, vómito, diarrea, intoxicación alimentaria. Es cierto que son diagnósticos muy comunes, pero con la prevalencia que hay y con lo obligados que nos vemos en esta etapa, en esta época de pandemia, diagnosticar el COVID-19, hay quienes todavía no tenemos esa curiosidad o buscar hacer el diagnóstico temprano. Los pacientes pueden pasar semanas, 2 semanas, 1 semana, 10 días sin un diagnóstico claro, no tienen bien establecido cuál es el tratamiento, no guardan reposo, no reciben ninguno de los medicamentos que pudieran ayudarles, no se monitorizan, no se les hace ningún estudio, ningún paraclínico que ayude al médico a confirmar el diagnóstico, o más bien a encontrar el diagnóstico, que no debería de ser así, y eso hace que los pacientes, cuando por fin se diagnostican, se encuentren ya en una escala, en un grado de mayor gravedad, y obviamente sus posibilidades de salir adelante son menores. Los pacientes que desarrollan por la enfermedad daño pulmonar, llega un momento en que los pulmones se cicatrizan tanto por tanta inflamación que la única manera, si a lo mejor no es ni siquiera una opción, el trasplante, porque tendrían que antes estabilizar muchos otros puntos para poder trasplantar a un paciente así, pero la función pulmonar se daña al 100% y los pacientes no pueden, aún con un respirador, sobrevivir. O pacientes que ya antes tenían daño pulmonar, pacientes que fumaban, que tenían alguna enfermedad pulmonar previa, son pacientes que evolucionan mal y desafortunadamente terminan en la muerte. Y bueno, el daño irreversible a otros órganos, pacientes con infartos cerebrales extensos, y eso con las consecuencias y más complicaciones que trae, pacientes que se sobreinfectan, no nada más la situación del virus, sino se les agrega alguna bacteria, sobre todo bacterias multiresistentes, hongos, eso también hace que los pacientes fallezcan. Pacientes que se infartan del corazón, grandes infartos al corazón, no se puede sustituir ya la función del corazón y terminan falleciendo. Hay muchos ejemplos así, pero son las principales causas por qué un paciente no sobrevive y por qué muere en la unidad de terapia intensiva. ¿A qué sigue, por favor? Bien. Dice, ¿qué terapias intensivas son las que están salvando más pacientes con COVID?
Yo lo puse así, las terapias intensivas con más recursos y recursos no precisamente materiales, eso debe quedar muy claro, sino es recursos en todos los sentidos. Es una unidad de terapia intensiva bien organizada, bien armada, un equipo con muy buena comunicación, bien, que mejor si es una terapia intensiva que cuenta con recursos. Por ahí hay algún eh, estudio publicado más en forma de noticia, bien, aunque sí tiene algún fundamento hospitalario con mediciones adecuadas, donde comparan la mortalidad en hospitales particulares contra hospitales públicos, y eso no es algo raro, más sin embargo creo que esos porcentajes se pudieran mejorar, y los hospitales públicos, la mortalidad es mucho más alta que en los hospitales particulares. No es una regla, eso debe quedar muy claro. Hay pacientes con todos los recursos, insumos, materiales, todo el personal de salud, pero si son terapias intensivas particulares o hospitales particulares sin ningún tipo de organización, los pacientes van a fallecer más que en cualquier otro ámbito hospitalario, y así me ha tocado verlo, vivirlo. Y bueno, las terapias intensivas con los protocolos mejor establecidos. Es cierto que como se los dije, cada paciente, cada grupo de pacientes que te enseñan o que enseñan a una unidad hospitalaria eh, sobre este padecimiento que ya dijimos que es relativamente nuevo, eso se debe adoptar, se debe usar para mejorar a pacientes futuros, y hay terapias intensivas que así lo están haciendo muy bien, y son las terapias que más salvan pacientes. Bien, la siguiente pregunta, que es, ¿México ha aprendido de otras terapias intensivas del mundo? Sí, sin duda alguna. Desde el principio sí se hizo. La mayoría de los artículos publicados, comunicados, editoriales, eh, cápsulas, videos en canales de internet, comunicación directa con colegas de otras partes del mundo, sobre todo China, Italia, España, nos enseñaron mucho, más sin embargo no podemos esperar que todo sea a través de ellos. Tenemos que también crear nuestro conocimiento, adoptar nuestras conductas terapéuticas, protocolos, lo tenemos ya que hacer aquí, ya al día de hoy, al tiempo que llevamos luchando contra el COVID-19, tenemos que generar nuestro propio conocimiento, y creo que se está haciendo bien. La que sigue, por favor. Bien, creo que son todas las preguntas. Estoy listo para las dudas que tengan, y como les dije, espero sean muchas. Aquí estoy. Muchísimas gracias, doctor Marco Porras. Nos ha compartido información muy importante. Pues hasta ahora, nuestro equipo de trabajo ha recopilado las preguntas de todos nuestros asistentes. Antes de comenzar esta sesión, les hago una invitación a todos nuestros asistentes a responder una breve encuesta que encontrarán en el código QR que ven, que visualizan en pantalla. En este existe un apartado para que nos comenten cuáles son los temas que les gustaría que Áncora abordara en futuras sesiones. Les invito a darnos su opinión, es muy importante para nosotros. También pueden encontrar el correo del doctor Marco Porras y el de su servidor, Arturo González, para compartirnos sus dudas o tener un contacto acerca de cómo localizar al doctor Marco Porras. Entonces, comenzamos esta sesión de preguntas y respuestas. Doctor, preguntan nuestros asistentes, ¿cuál es el tiempo promedio de estancia en terapia intensiva por COVID-19? Ok, los pacientes generalmente no se puede buscar, o sabemos que no pueden ser estancias en terapia intensiva tan cortas como
algunos otros padecimientos. En los pacientes, una vez que entran a la terapia intensiva, y sobre todo pacientes que se tienen que intubar, su estancia se prolonga a más de una semana. Bien, por muchas cosas tienes que estar muy seguros. Toco el punto más importante, que es la falla respiratoria que requiere sustitución de la función respiratoria con un ventilador mecánico, con un respirador. Tienes que, una vez que tomaste la decisión de intubarlo y someterlo a ventilación mecánica, lo mismo tienes que tener todos los puntos muy, muy seguros antes de decidir eh, retirarlo destetarlo del respirador, del ventilador, y después quitarle el tubo. No puedes fallar. Una vez que tomas la decisión de sacarlo del respirador y quitarle el tubo por mejoría, tienes que estar muy, muy seguro, y eso hace que generalmente te tomes el mayor tiempo posible, a diferencia de otros padecimientos donde tú planeas que el paciente no esté más de 48 horas, 72 horas, resuelvas la situación crítica aguda y lo puedas sacar lo más rápido de la terapia intensiva. Aquí generalmente no es así. La realidad es que nos toma la mayoría de los pacientes no menos de una semana. La mayoría de los pacientes muy graves, todos están más de 2 semanas, 3 semanas. Hay pacientes que pasan 2 meses, 3 meses. Muchas veces lo que los deja en la unidad de terapia intensiva, como se los comenté hace un rato, no es tanto el COVID-19 o la COVID-19, sino las consecuencias, las complicaciones, infecciones agregadas que en su estancia en la terapia intensiva hacen que se prolongue más su estadía ahí. Y generalmente es así, no son pocos días. De acuerdo, muchas gracias. También nos preguntan nuestros asistentes, ¿cuál es el rango de edad en promedio que tienen los pacientes que ingresan a terapia intensiva? Bien, generalmente los pacientes que se busca meter o se eligen para la terapia intensiva, porque así es, se clasifican, se seleccionan, son los pacientes que tienen el mayor requerimiento, es cierto, tienen la mayor gravedad, pero también son pacientes que deben de tener un potencial de recuperación. Pacientes con muy pocas posibilidades no es tampoco lo que se dice, lo que se escucha, que pacientes mayores no se les hace nada en una unidad de terapia intensiva, no, pero el triage, la selección hospitalaria, que cualquier unidad de terapia intensiva se puede saturar. Todas las terapias intensivas que tienen pacientes con COVID se han saturado, al menos en la Ciudad de México se han llenado a toda su capacidad, y se tiene que elegir por el paciente con mayor posibilidad de recuperación, ¿okay? El paciente con menor edad, eso es una realidad, y generalmente son pacientes que están en edad de riesgo de contagio cuando ya empiezan las enfermedades metabólicas, que puede ser de los 30 a 35 años, edad de sobrepeso, hasta los 55, 60, 65 años, que los consideramos pacientes relativamente jóvenes, adultos jóvenes, y que se pueden todavía recuperar a pesar de su gravedad, y generalmente ese es el rango de edad de pacientes que van a encontrar en una unidad de terapia intensiva. No se diga pacientes, como escuchamos, muy jóvenes, 25 años, 26 años, que también los hemos tenido, 22 años de edad, graves, y sin duda alguna son pacientes grandes candidatos para estar en una unidad de terapia intensiva. De acuerdo. También nos preguntan nuestros asistentes si se ha modificado la mortalidad o cuál es la mortalidad que se notó en un inicio de la pandemia y en estos momentos. Claro, hay muchos factores. No nada más es el que tanto se ha afinado el tratamiento, que tanto hemos aprendido de los pacientes graves por COVID-19. Mucho se ha hablado de si el virus ha adquirido algunas otras características en su contagiosidad, en su capacidad de agravar a una persona. Aún con todo ello, sí se ha visto una disminución
en la mortalidad. Hay quienes dicen, quienes han dado algunas mediciones que creo que conforme más pasa el tiempo, más claro será ese porcentaje, pero de un 35-40% que veníamos teniendo al principio, debemos de andar entre los 20-25% de porcentaje de pacientes que terminan en fallecimiento en la unidad de terapia intensiva. Hay terapias intensivas muy buenas, tienen medido un 18%, 15%, que ese es un porcentaje bastante bueno, bastante aceptable para hablar de un padecimiento tan nuevo. De acuerdo. Doctor, también hay una pregunta muy frecuente en cuanto a al nivel de saturación de los hospitales COVID. ¿Qué opina usted acerca de si es real que estén saturados o cómo va hasta ahora pues esta atención en los diferentes hospitales? Claro, mira, puedo decir de primera mano o de lo que nos comunicamos la mayoría de los equipos de terapia intensiva, tiene unas 2 semanas que se ha visto una disminución, y en todo el país una disminución discreta en la cantidad de ingresos, específicamente a la terapia intensiva. Mucho tiene que ver, también es importante voltear hacia el otro lado y quizás los casos no es que hayan disminuido. La mayoría de la gente o mucha gente no quiere ir ya a los hospitales. Eso ha cambiado de unas semanas, meses para acá. Evidentemente no quieren acudir al hospital porque pues, lo que venimos platicando, el riesgo que si llegas, te agravas, tienes riesgo de fallecer, ¿no? Sobre todo cuando es un cuadro que requiere hospitalización. Ya estando en hospital, cualquiera se puede agravar, acabar en terapia intensiva, intubado y fallecer. Eso es otro factor como lo percibe la gente, y porque yo he atendido a muchos pacientes también en su domicilio de 2 semanas para acá que no quieren ir a los hospitales. Eso pudiera dar también o influir en esa reducción que no tiene mucho, que la estamos viendo, y que desaturó a los hospitales. Hay hospitales que no han perdido esa saturación, siguen llenos de pacientes que tienen mucho tiempo internados en la terapia intensiva y que no pueden salir, que siguen graves, con una más complicaciones. Pero hay algunas que sí se han logrado liberar un poco, y obviamente también se busca seleccionar cada vez más a los pacientes para no saturar la terapia intensiva, y quienes realmente requieran de la terapia intensiva se puedan atender sin ninguna limitante. De acuerdo, muchas gracias. También nos preguntan, las personas que no hemos estado enfermas o que no hemos tenido el diagnóstico de COVID hasta el día de hoy, ¿tenemos un mejor panorama de atención médica que en los meses previos? Yo les puedo decir que sí. Sí, al menos en el madurar el tratamiento, lo que se conoce, en la información que más se tiene, las investigaciones que se han adquirido al día de hoy, podría decir que se puede atender mucho mejor a un paciente al día de hoy que si lo comparamos hace 3 meses, 4 meses más. Habría cierta ventaja, sí, y creo que bastante ventaja. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan, ¿cuál es el porcentaje de riesgo de contagio si se estuvo expuesto a una persona positiva por COVID-19? Ok, tiene mucho que ver el tiempo de exposición, la cercanía, a qué le llamamos exposición, si es convivencia en alguna oficina, si es exposición en un rato en el transporte público, en alguna reunión social, pero algún contacto promedio sin cubrebocas en una persona que ya está francamente infectado, que pueda tener no la palabra de portador asintomático, sino un paciente presintomático que todavía no ha empezado a desarrollar síntomas, pero ya está en los primeros días de la infección, la posibilidad es muy alta. Hay evidencia científica que te dice que es
desde más del 35 hasta el 75-80% de riesgo de contagio. Yo me quedaría con tener en mente el porcentaje más alto, porque es cierto, en cuanto se tiene contacto una persona que ya tiene una buena cantidad de virus circulando, o al menos que puede exhalar al momento de hablar, esparcir buena cantidad de virus, es muy fácil que contagie a quien está a un lado. Entonces, el porcentaje es alto. Las posibilidades, si las vemos en mayores o menores de riesgo para contagiarse, o es seguro que me puedo contagiar, es muy seguro que una persona se puede contagiar si no hay ninguna barrera antes. Cubrebocas por ninguna de las dos partes, del contagiado y del que contagia. De acuerdo, muchas gracias. También nos preguntan nuestros asistentes, una vez que se da de alta a un paciente por COVID-19, ¿cuáles son las secuelas y cuánto tiempo tarda la recuperación total? Ok, esa es una pregunta muy útil, una muy buena pregunta. Los pacientes, la mayoría tienen secuelas desde, hablando de los pacientes menos graves, cuadros muy leves, cuadros que se tienen en su casa, que no requieren gran intervención médica. Los pacientes quedan 2 meses, los 3 meses próximos con dolores de cabeza frecuentes, no dolores de cabeza tan intensos, pero sí es un síntoma que los molesta, los hace ahí sí buscar atención médica. Los pacientes quedan con fatiga, quedan con muchos sueños, están muy cansados. Ya no se diga los pacientes que estuvieron más graves. Los pacientes que estuvieron más graves, muchos tienen repercusiones en la capacidad del corazón, sobre todo en la relajación del corazón, la capacidad de llenado de sangre del corazón. Eso repercute posteriormente en los pulmones. Los pacientes se fatigan, su rendimiento es mucho menor. Hay pacientes que quedan con dolor, que lo llamamos dolor neuropático, la afección directamente de las raíces nerviosas que van hacia las piernas y brazos. Son pacientes que quejan mucho de ese tipo de dolor. Hay pacientes que la mayoría bajan mucho de peso, pierden mucho peso, obviamente con debilidad asociada por todas lo que la enfermedad activa y hace que circule. Los pacientes pierden gran cantidad de masa muscular, grasa. Hay secuelas neurológicas, sí, muchos pacientes caen en depresión después de la infección. Muchos lo hacen consciente cuando se dan de alta de la gravedad en la que estuvieron. Muchos lo hacen consciente desde el momento en el que están internados. Y algunas manifestaciones no nada más emocionales o anímicas, sino también hay personas que tienen dificultad para la visión, hay personas que tienen dificultad para el equilibrio. Hay muchas secuelas, es muy común. 8 de cada 10 van a tener algún tipo de secuela. No, es bastante, es muy alto el porcentaje de personas con secuelas. También nos preguntan, ¿qué opina acerca de las vacunas que actualmente se están trabajando a nivel mundial? Y sobre todo la última noticia de uno de los laboratorios más importantes de suspender temporalmente la producción o la investigación en la vacuna. Claro, no era raro que abreviando, acortando los momentos o periodos de seguridad de la creación y de descubrir y lanzar la vacuna, se encontrara con alguna complicación de este tipo. Las complicaciones neurológicas, la mielitis transversa, que es la que reportaron, era hasta cierto punto muy esperado. Es una noticia pues triste, desmotiva. Nos habla de la complejidad del virus, o de la complejidad de cómo el virus se comporta en el cuerpo humano. Y bueno,
creo que indirectamente nos dice que esto nos obliga a no más que seguirnos cuidando, no por saber que ya está, o creíamos que a la vuelta de la esquina ya venía la vacuna y una vez uno vacunándose estaba muy seguro, pues más bien no. Nos hace ver y obliga a los creadores de las vacunas, los grandes laboratorios, que quizás ya abreviar tiempos no va a ser la mejor opción, ¿no? Se entiende que hay una emergencia mundial, pero se tiene que tomar con la mayor seguridad posible, como cualquier otra vacuna, y cualquier otra vacuna de viruses complejos como es este. Hay que seguirse cuidando. De acuerdo, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo para la sesión del día de hoy. Les recuerdo que esta sesión ha sido grabada en vivo y puede consultarla nuevamente a través de nuestros medios de difusión, como nuestra página de internet, ancora.com.mx, y nuestro boletín Ancora Informa, redes sociales, nuestro canal en YouTube, Ancora MX. No deje de compartirnos sus dudas y comentarios a los correos mostrados en su pantalla, y a la brevedad se le dará respuesta directa. Antes de concluir esta sesión, doctor Marco Porras, ¿le gustaría compartirnos algún comentario adicional? Sí, claro, me gustaría reiterar el punto de cuidarse mucho. Es importante, se sabe que algunos tenemos que retomar nuestras actividades, o muchos tienen que retomar sus actividades laborales, imperativas, si así lo queremos ver. Hay que hacerlo con la mayor seguridad posible, hay que usar el cubrebocas, eso es muy muy importante, cubrebocas bien utilizado, bien puesto, cubrebocas de la mayor eficiencia en la de lo que uno pueda conseguir, bien. Un cubrebocas mal puesto le reduce a prácticamente nada de seguridad el porcentaje. Es lo mismo no traerlo a traerlo mal puesto, bien. Yo les puedo decir que el cubrebocas es una muy buena herramienta, es la mejor herramienta que al día de hoy nos puede proteger, y el resto de las medidas que en todo este tiempo se vienen recomendando. Bien, cuídense mucho y estoy a sus órdenes. De acuerdo, le agradezco mucho, doctor Marco Porras, su participación y colaboración en este ciclo de sesiones webinar Áncora, Salud a Distancia. Antes de concluir, doctor Marco Porras, también, notando la trayectoria que ha tenido en esta atención activa de pacientes por COVID-19, ¿dónde podemos localizarlo? Tenemos entendido que usted es miembro fundador de este grupo médico Metamedic. Cuéntanos un poco acerca de este grupo de trabajo. ¿Qué hace? ¿Dónde los encontramos? Por favor. Ahorita en un momento más comparto el teléfono, la línea que tenemos 24 horas disponible. Somos un equipo enfocado a la respuesta ante casos clínicos complejos, casos de gravedad. Obviamente los pacientes con enfermedades o cuadros clínicos más complejos son pacientes que desafortunadamente llegan a la terapia intensiva por la evolución y la naturaleza de la enfermedad que están padeciendo, y somos un equipo enfocado precisamente a esos pacientes de difícil diagnóstico, pacientes de difícil tratamiento. Somos un equipo de prácticamente todas las especialidades en algún momento abordamos a cada uno de los pacientes de manera directa, indirecta, como se va requiriendo, y es como buscamos mejorar a cada uno de nuestros pacientes. No diferente lo estamos haciendo para cada uno de los pacientes con COVID-19, que, como lo venimos mencionando, son pacientes que requieren al menos en algún momento la valoración de varios especialistas de cada uno de los órganos. Somos un equipo que estamos atendiendo pacientes prácticamente en toda la red de hospitales en la Ciudad de México, fuera de la Ciudad de México. Tenemos muchos pacientes por todo el país, y bueno, estamos a sus órdenes. Les voy a dar el teléfono, la línea que 24 horas
todo el año prácticamente está disponible para lo que se les ofrezca, y es el número 557407-3608. Lo voy a repetir, es 557407-3608. Estamos a sus órdenes en redes sociales, estamos como Metamedic MX en todas, y cuentan conmigo para lo que necesiten. Muchísimas gracias, doctor Marco Porras. Le agradezco mucho su atención, su participación en este ciclo de sesiones webinar Áncora Salud a Distancia. A todos nuestros asistentes les invito a responder una breve encuesta que encontrarán en el código QR que se muestra en sus pantallas. Su opinión y comentarios son muy importantes para nosotros. También les recuerdo que este programa de salud a distancia continuará con este ciclo de sesiones webinar, teniendo como próxima sesión detección y atención oportuna de cáncer cervicouterino. Esta sesión la pueden realizar su registro a través del código QR que se muestra igual en sus pantallas. Usted recibirá 2 correos, el primero con el enlace a la encuesta previamente mencionada y el segundo con la invitación a esta próxima sesión. Agradecemos sus dudas y comentarios y, por supuesto, su registro. Sin más por el momento, de parte del licenciado Jorge Salas y a nombre de Áncora, su agente de seguros y fianzas, yo, Arturo González, médico de siniestros, agradezco su asistencia y participación en esta sesión titulada COVID-19 desde la sala de terapia intensiva. Hasta pronto.